Buenas tardes nuevamente y buenos todos aquellos que nos están siguiendo. ¿Cómo están? Espero que estén bien, sobre todo después de haberse enterado la noticia hoy de los 10 millones de dólares que se estará gastando para carros. Pero bueno, vamos a tratar de aliviar un poco acá la situación, vamos a tratar de ser un poquito más positivos hoy. La idea esta de quién podrá defendernos es un poco plantear las alternativas. ¿Nos defendemos nosotros mismos o esperamos que nos defienda el Estado? Hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo de la casa, Raúl Molina, que bueno, estará ayudándonos un poco a sacar buenas ideas en el grupo y que discutamos entre todos. Son bienvenidas todas sus preguntas. Y bueno, les voy a contar rapidito cuál es mi idea, mi posición, y después seguimos hablando. La idea justamente es, como lo he venido diciendo desde el primer día, una perspectiva individual. Yo no voy a esperar, no deberíamos esperar que nadie nos defienda o que nadie nos salve después de esto, pero la idea es ser positivos. A ver, obviamente todas las noticias de todos los días que estamos escuchando es una tragedia, es una tragedia. La pandemia va a continuar, la pandemia que no es pandemia va a continuar, lo digo por la baja tasa de mortalidad, el que exige una pandemia, pero la idea es que esto va a continuar con nosotros, va a continuar quizás un año, 2 años, 3, no sé, el SIDA todavía sigue estando con nosotros, pero nosotros tenemos que continuar nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay un tema que es fundamental. Nuestras necesidades son infinitas, las necesidades de las personas, de las empresas, de todos, son infinitas. Los recursos son escasos, siempre, y mientras haya esta combinación de necesidades infinitas, siempre va a haber una oferta que va a tener que cumplimentar, que va a tener que responder a esta necesidad infinita que tienen los seres humanos todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que entorpece hoy día que nosotros podamos hacer este match entre oferta y demanda finalmente? Bueno, la intromisión del Estado en la economía. Cuanta más regulación, cuanto más impedimento, cuanta más burocracia, cuanto más regulación excesiva, obviamente que este match entre oferta y demanda tiende a complicarse. Bueno, ¿qué es lo positivo que nosotros podemos decir de todo esto? Que las necesidades van a continuar. Entonces, ¿cómo podemos ver la pandemia o el fin de la cuarentena? Lo podemos ver como una tragedia porque ya lo estamos viendo. El Estado hoy anunció que va a haber 500.000 desempleados. Eso es una tragedia. Ahora bien, ¿qué pasaría si el Estado dejara de meterse en nuestras relaciones libres y voluntarias y dejara que el mercado fuera absorbiendo esas 500.000 personas? Claro, ¿cómo sería eso? Bueno, obviamente hay un código de trabajo que molesta ahí, hay regulaciones, hay muchísimas cosas que están impidiendo que la economía salga a flote. Ahora vamos a regresar, yo voy a terminar aquí, pero les quiero poner una reflexión, que nos pongamos a pensar sobre esta idea. ¿Qué fue lo que ha sostenido durante estos 5 meses a mucha gente que le ha permitido ganarse su sustento? Y que incluso el gobierno por atrás, con palabritas como reinventarse, transformación digital, hay que digitalizarse. Bueno, atrás de todas estas palabras, en realidad había hechos, había acciones de personas que estuvieron haciendo su camarón, o sea, estuvieron rebuscando. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido una economía informal que ha sido la que le ha permitido a muchísima gente poder sobrevivir. Ustedes lo ven todo el tiempo, ofertas de comidas, dulces. De hecho, un canal de televisión, por ejemplo, dice, escríbanos a ver cuál es tu emprendedurismo, Emprendimiento. emprendimiento, cuál es tu emprendimiento. Y la gente dice, yo coso, yo hago cosas a domicilio, yo esto, yo lo otro, yo arreglo las manos, etcétera. Esto es una economía informal. Pero ¿qué ha pasado al final? Ustedes dense cuenta que el Estado no ha intervenido.
Y gracias a Dios que no ha intervenido, que ha permitido que la economía se mantuviera a flote con toda esta gente. Entonces, si funcionó así, debería poder funcionar una vez que salgamos de todas estas ataduras. Entonces, ¿qué es lo positivo? Y voy a volver sobre eso y vamos a seguir hablando durante todo el programa. Hay siempre necesidades insatisfechas y hay un mercado de todos nosotros que podemos encontrar cómo satisfacer estas necesidades. Esto es decir, a través de emprendimientos, a través de empresas, ofertas de servicios, trabajos, etc. Esto es una economía que va a funcionar, que tenemos todo para que funcione, excepto algo. El Estado está metido en el medio impidiendo que esto salga. Entonces, ¿vamos a pensar en positivo? Bueno, el Estado va a tener que pensar cómo salirse de esta ecuación de los acuerdos libres y voluntarios en una sociedad. Lo voy a dejar por ahí. No sé quién quiere continuar aquí. Es interesante porque hay que hilar fino, ¿no? El Estado no está buscando cómo complicarnos la vida. Yo creo que es un tema de filosofía. El Estado, las personas que creen, que confían de que el país solo tendrá un buen camino si hay un Estado fuerte interventor, creen que eso es necesario para que las cosas salgan bien y a eso tenemos que hablar, ¿no? Y das unos buenos ejemplos de economía. Qué interesante que se tenga que usar la frase economía informal. Entonces la formal es la que está relacionada con el Estado de alguna forma, o sea, lastimosamente es así. Y en redes sociales en Panamá, muchas veces que tocamos este tema de poner el Estado a un lado, a que haga lo que la mayoría creemos que sí debe hacer de una forma u otra, pero que abra las compuertas, se recibe mucho en redes sociales la idea de que, bueno, entonces ahora sí van a abusar de nosotros, va a haber increíble desempleo. O sea, son errores de pensamiento fundamentales, errores de pensamiento fundamentales que son todo lo contrario. ¿Cómo luchamos contra eso? Y cómo explicamos que tú sabes, poquito a poquito, gota a gota, cómo explicamos que en realidad no, que en realidad sería apartar el Estado de ciertas cosas en la economía, sería en realidad abrir al emprendimiento, al pensamiento humano, a la creatividad y al empuje. Y como empresario te puedo decir, contrataría muchas más personas de vuelta si no tuviera tantos amarres como tengo. O sea, definitivamente que los amarres y las intervenciones asustan. Asustan y entonces uno tiene que ser muy tímido en cómo avanza. Es que eso tiene un efecto directo. Cedeño y después Bob. O sea, Roberto 1 y Roberto 2. Okay. Yo lo enfocaría dentro de la misma línea de lo que me comentaba Eduardo, en el sentido de que los enfoques que tiene la mayoría de la gente en el gobierno y muchas veces en la asamblea es restringir. Muchos de los proyectos de ley son para controlar, restringir, poner topes versus leyes o reglamentaciones para, leyes y reglamentaciones para flexibilizar, leyes y oportunidades para que la persona pueda abrir más fácilmente un negocio, pueda acceder más fácilmente a un crédito, pueda acceder a abrir un negocio de una forma más sencilla. Entonces ellos simplemente lo dicen, voy a controlarte, te voy a dar el regalo, me lo debes a mí, versus el decir, yo te voy a dar la flexibilidad para que tú abras tu negocio, te voy a dar la flexibilidad para que tú trabajes en lo que tienes que trabajar, te voy a dar la oportunidad de que contrates más, contrates menos, y así se abren más los negocios. Como tú dijiste, entre más tú cierras las manos, mientras más aprietas al empresario, menos el empresario va a invertir, por más que el gobierno diga lo contrario. Entre más le flexibilizas el trabajo al empresario, entre más le da la oportunidad de que él esté trabajando de una manera más cómoda, de una manera más flexible, más libre, él va a invertir más, aunque te digan lo contrario. Ese es el problema, y es como tú dices, la diferencia de filosofía entre un grupo y el otro. Entonces, pero deberían quererlo. O sea, tú te imaginas 200,000 más empleos de hoy a mañana y no sé cuántas más empresas. Eso al final, cada uno escucha lo que quiere escuchar de eso, ¿no? En el Estado van a escuchar, más impuestos. O sea, lo van a querer porque va a producir más, lastimosamente, para las arcas del Estado. Pero de una forma, en realidad todos queremos lo mismo. La cosa es cómo llegamos a eso. No creo que levante muchos impuestos con una economía quebrada, pero a ver, Bob. No. Lo que quiero, sí. Sí.
Bueno, el show de hoy se llama ¿Quién podrá defendernos? ¿No? No el Estado, para mí. Esa es la primera respuesta. Ponemos demasiada fe en el Estado y lo que puede, y en realidad lo que puede hacer. Desde que esto comenzó, ha sido algo extraño. Hay como una dictadura de las personas que más saben o que tienen títulos, etcétera, etcétera. Cuando yo comencé a trabajar en el año 93, tuve un tío ingeniero que fue mi mentor y que me dijo que hasta del empleado más humilde o el trabajador más humilde, uno puede aprender algo todos los días. Y aparentemente el gobierno no quiere escuchar la opinión de nadie que no sea de su círculo de genios o de expertos o de lo que sea, virólogo, epidemiólogo, etc. Todos los miembros del Consejo de Sabios. Exacto, entonces... Criterio de autoridad total. Así es, y ahí fue donde comenzamos mal, porque fue como una especie de dictadura en marzo, dictadura de los sabiondos o dictadura de la gente con título. Y no nos pusimos a observar lo que estaba pasando alrededor del mundo. La gente le tiene miedo al virus, pero el Estado le tiene miedo a abrir. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Estado tiene miedo a abrir? Porque eso es lo que yo percibo. Yo no creo que sea si te pones a observar el desarrollo del virus alrededor del mundo y te pones a observar las gráficas de Panamá, de Suecia, de otros países, te das cuenta de lo que estamos sucediendo en camino hacia dónde vamos. El virus se autoconsume. Oye, estamos en camino a eso. Pero una consulta ahí, te quiero parar ahí, porque estamos escuchando que dicen que en el resto del mundo en este momento hay rebrotes. Y entonces que aquí nos cuidan para que no nos suceda eso de los rebrotes. Pero ¿es un rebrote o es el mismo virus? Rebrote, primera hora, segunda hora, primer brote, segundo rebrote, tercer rebrote, el alborote, lo que quieran, hay de todo, ¿no? El cambio silencioso. El cambio silencioso que no se mencionó es que el rebrote es de casos, pero no tiene nada que ver con el rebrote de muertes, porque no hay rebrote de muertes. El rebrote no debería ser... El fenómeno que se observa, y aquí tengo un par de países anotados que he observado, es España, Francia y Alemania, y creo que por ahí anda Italia con un rebrote. El rebrote en España ha sido fuerte, pero observemos lo que está pasando. No es acompañado con muertes, ¿no? Entonces eso significa que en la primera ola o en el primer brote se fue la gente menos sana, la gente más vulnerable, y en la segunda ola o segundo brote no está viniendo acompañado con muertes. Pueden ver la gráfica que quieran, en todos los países es igual, donde ha habido rebrote, y no solo en países ha habido rebrotes, sino en estados ha habido rebrotes. ¿Tú tienes la posibilidad de compartirnos esa pantalla? Creo que sí. Javier, sería bueno. Puedes compartir. Yo hice un traslape de lo que hicimos nosotros y lo que hizo Suecia, que al principio lo llamaban prácticamente vikingos asesinos por la estrategia que quisieron implementar en cuanto en cuanto a la pandemia. Pero ya nadie habla de los suecos. ¿Por qué? Porque tenían toda la razón. Miremos la gráfica si está en pantalla, porque en realidad no sé si está en pantalla. Yo creo que tienes que poner share screen. Tú tienes que poner share screen. Sí, pero está. Está, ok. Lo que podemos ver es que lo único que hicimos fue mover la parte aguda del brote o de la infección o de los contagios, moverlo en el tiempo. Lo movimos 3 meses en el futuro, pero no lo evitamos. Los encierros no evitan el contagio, lo dilatan. Pudimos haber usado el tiempo para ampliar la capacidad de atención, pero no lo hicimos. Hubiera dado igual si nos pega la parte aguda, la parte fuerte, hubiera dado igual si nos pega en abril que si nos pega en junio. El resultado hubiese sido el mismo. Lo único que no hubiéramos
llevado la economía al cementerio, ¿no? Ujú. Y yo no veo por qué, y estas cosas yo las he estado discutiendo por meses con gente en Facebook y donde pueda, ¿no? Porque yo no soy infectólogo, no soy virólogo, pero soy una persona que tiene dos ojos, puedo analizar data, puedo analizar números y puedo pensar por mí mismo. Y cualquier persona que haga ese trabajo va a llegar a la misma conclusión, creo yo que va a llegar a la misma conclusión a la que yo he llegado. Este virus no se puede manipular. Puedes dilatarlo, pero no vas a salvar personas, no vas a evitar contagios. Eso claramente lo hemos visto en Costa Rica. Ya hoy y ayer tuvieron más muertos y más contagios que nosotros. Argentina, que iba súper bien al principio, chulumbón. Colombia también, Perú también. Todos los que comenzaron bien terminaron igual o peor que Panamá, ¿no? Así que era un espejismo el control. Y yo creo que todavía seguimos en la misma onda del espejismo de que vamos a evitar el segundo o el tercer rebrote o lo que sea, sin pensar de que esos rebrotes no vienen acompañados por muertes y cuando hablas de no venir acompañados con muertes, no vienen acompañados de la alta hospitalización, que es, después de todo, el problema principal que se enfrenta con este virus, la capacidad de atención, ¿no? Sí, y Raúl, ¿tú consideras que esto que está pasando ahora es un rebrote o es el mismo contagio que sigue su curso, solo que como todo el mundo se abre, es lógico que sucedan estos contagios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque aparte, bueno, si vimos las gráficas, un rebrote sería al mismo pico, Sí, sí, sí. y en verdad el pico está, no hay pico. Fue un falso pico, Sí. en realidad. Es- En realidad, si puedo intervenir antes que Raúl, en realidad los panameños fueron muy disciplinados. Si tú observas la gráfica de Panamá, los panameños fueron muy disciplinados y me da rabia cuando la gente que trabaja en el Estado se la pasa diciéndole a los panameños que son unos irresponsables, etcétera, etcétera. Tú observas la gráfica y ese virus lo mantuvimos aplacado por casi 3 meses, ¿no? Así es. Y después salió el genio de la botella. Cierto, cierto. Sí, Raúl. Sí, sí, no, yo comparto lo mismo. Yo quería iniciar con una frase de Mark Twain que guarda relación con lo que hablamos al inicio, que si es el Estado o es el individuo el que va a resolver el problema. Y la frase de Mark Twain, que no me la sé de memoria, pero palabras más, palabras menos, decía que mientras el Congreso de una nación esté en sesiones, la hacienda y la libertad de los ciudadanos estarán en permanente peligro. Y eso es lo que hemos visto aquí en Panamá. Con respecto al tema, yo, más que un rebrote, yo creo que es el curso natural de la epidemia, que en una primera etapa se iba a llevar a las personas más susceptibles, más débiles, y creo que vale la pena mencionar el caso de Suecia, que lo mencionó Roberto, porque en Suecia sí se dieron más muertes que en Panamá, fueron aproximadamente casi 7.000 muertes, pero es un país de 10 millones de habitantes y nosotros creo que ya llegamos a 2.000 muertes en un país de 4 millones y medio. Per cápita estamos casi iguales. Sí, sí, en muertes por millón estamos a punto de alcanzar a Suecia. Sí. El tema es que en Suecia el 85% de las muertes se dio en personas mayores de 70 años, que además tenían condiciones de salud delicadas y que independientemente de COVID o de cualquier otra cosa, el pronóstico de salud de esas personas es que por la razón que fuere no iban a durar más de 18 meses. Y Suecia, sus autoridades decidieron que ellos no iban a sacrificar la economía en el altar de la salud a cambio de salvar un par de vidas que igual se iban a perder en un plazo relativamente corto. Y podríamos pensar que fue una decisión inhumana, que podríamos pensar que fue una decisión propia del salvajismo vikingo y todos los adjetivos que queramos ponerle. Creo que en la práctica resultó una decisión pragmática, realista y que es la más ajustada a la información que hemos obtenido después de los números de la pandemia. Evidentemente, mientras haya personas que se puedan contagiar, va a haber contagios. Evidentemente, esa segunda y tercera ola se va a seguir produciendo, pero si nosotros observamos los casos de otros países, la cantidad de muertes que se ha dado en esa segunda y tercera ola es mínima.
sí, hay una explosión repentina de casos, pero la cantidad de muertes y la cantidad de ingresados a unidades de cuidados intensivos se desploma inmediatamente. Así que en la práctica no pasa a ser una epidemia estacional de gripe, una gripe que sí es un poco más seria, no es una gripe habitual, normal, porque en la primera ola se llevó a gente que tenía una salud comprometida, pero en su segunda y tercera etapa es eso, una gripe un poco fuerte, pero que tiene una incidencia en mortalidad y en casos de cuidados intensivos que no es estadísticamente significativa. Sí. Ok, yo les diría que hemos dado una ronda aquí al tema de la salud y no quisiera meterme un poquito más en esto porque nos van a acusar de todo, ya nos vienen acusando hace rato de que no somos científicos, de que no somos, de que no, pero bueno, yo les voy a dejar el aviso, somos personas de espíritu crítico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría retomar esta idea de ser más positivos, ¿no? Yo siento que la gente está muy mal, pero muy mal, y después del titular de hoy, de que va a haber 500.000 personas desempleadas, yo creo que estamos en una situación horrible, pero, a ver, ¿podemos salir de esto? Yo, bueno, lo vuelvo a reiterar, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Con estas condiciones, no. Así como va el gobierno, no vamos a salir. Entonces, ¿qué tal si probamos algo nuevo? Es decir, ya le dimos todas las oportunidades a una economía regulada, ya le dimos oportunidad a los precios máximos, le dimos oportunidad a los aranceles de importación, le dimos oportunidad a todo eso. Y nos llevó a esto. Entonces, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Qué le dirían si tuvieran al presidente al lado, a la asamblea? A los mismos empresarios, ¿qué les dirían? Hey, yo quisiera decir algo, Irene. Sí, a ver. Desde abril yo he pensado que el presidente tenía que pararse frente a la nación y hablarle a todo el mundo y explicarle qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar. Yo creo que si el presidente se hace una cadena nacional, o como la llaman hoy en día, y le dice, bueno, ya hemos pasado lo peor, esto es lo que puede suceder en el futuro, pero si tenemos demasiadas medidas, las empresas no van a abrir de vuelta el resto del año porque la burocracia va a ser demasiado alta, y le explica a la gente qué pueden esperar. Yo creo que podríamos hacer una apertura mucho más rápida. Esta apertura de tortuga, sinceramente, a mí me parece que hay muchas empresas que van a esperar hasta enero, ¿no? Y yo creo que el presidente tiene que se nos tiene que quitar el miedo. No podemos vivir el resto de nuestras vidas con miedo de salir, con miedo de interactuar, con miedo de comerciar, ¿no? Yo creo que él ya habló muchas veces y no, pero no ha dicho eso. No dijo eso, y yo tampoco creo que lo cree. Yo tampoco creo que lo cree o políticamente no lo considera viable o quién sabe qué otra cosa. Sí. Así es que yo lo que sí veo que están haciendo y me llegó hoy muy superficialmente, no he tenido tiempo de estudiarlo, algunas políticas que van a hacer para animar a la industria de la construcción o, tú sabes, a impulsarla. Entonces yo le diría, si lo tuviera enfrente, te das cuenta, ¿no? Que se concentran en animar a ciertos grupos o ciertas industrias de una forma con ejercicios que todos los que ves son de liberalización y de quitar impedimentos. Y eso de una vez ustedes lo relacionan correctamente con impulsar una industria. Bueno, haga eso mismo, pero hágalo con todo. O sea, hágalo con todo, con los chiquitos, con los grandes y con todas las industrias. Y usted va a ver un Panamá que va a poder tomar ventaja y florecer rápidamente. Sí, dale, Eduardo, termina la idea. Que si lo agarras por pedacitos, lo que estás dejando es algunos favoritos sobre otros y el panameño promedio que vaya buscando cómo llega a una de esas industrias que va a ser galardonada con eso, ¿no? O sea, pero me parece una manera muy triste de hacerlo. Sí. Sí, yo creo que es un tema de que el presidente me invite a mí como economía a hacer una carrera
y que dé mi mejor desempeño, y me anima y me da palmaditas en el hombro que haga mi mejor carrera, pero me tiene con un cepo y con los pies atados encadenados. Entonces, ¿cómo voy a hacer una carrera y voy a hacer un desempeño apropiado si estoy partiendo en unas condiciones totalmente desventajosas? El tema de animar a la construcción, yo vaticino desde ahora que eso no va a dar resultados, y por una razón muy sencilla. ¿Qué es lo que se construye? Se construyen casas, edificios, apartamentos, se construyen locales comerciales, se construyen centros comerciales. Pero si hay un exceso de oferta que viene de hace rato, y además la demanda va a estar sumamente comprometida por un aumento explosivo de la tasa de desempleo, yo creo que estamos apuntando a la dirección equivocada. Roberto y yo conversábamos hoy de que abrir una economía por pedazo es la cosa más ridícula que hay. Ilógico, completamente ilógico. Es absolutamente ilógico, y es tener un desentendimiento de cómo funciona la economía. La fatal arrogancia de Mises, ¿no? Exacto, una serie de engranajes que se van acoplando y que probablemente yo no entienda cómo un engranaje acopla con el otro, pero la falta de uno impide que los demás giren. Entonces, abrir la construcción, si no hay compradores posibles, porque la tasa de desempleo se ha disparado, se va a disparar un 25%. Si encima de eso tomamos en cuenta que ya desde el año 2018 había un exceso de oferta tanto de unidades inmobiliarias de vivienda como de locales comerciales y locales de oficina, que los precios de alquiler se han desplomado, es no entender cómo funciona la economía. Para que un negocio funcione, yo no solo necesito de un cliente directo, yo necesito que ese cliente directo mío también tenga fuente de ingresos a través de las personas a las cuales él le vende sus servicios o los bienes que él ofrece. Y de nada me sirve a mí que mi cliente, Juan, se permita que venga a comprarme si él no tiene su fuente de ingresos, porque los clientes de él todavía son una actividad que no está permitida operar. Entonces, esa es una forma de dirigir una economía que está dirigida a un precipicio, porque no va a funcionar. Es que la economía de por sí no se dirige. Es imposible Exacto. dirigir las preferencias de cada uno de los millones de personas que vivimos en este planeta. Totalmente de acuerdo. ¿Qué saben lo que yo quiero o lo que quiere Roberto o lo que quieres tú? Lo que podemos hacer es quitar el freno o aplicar el freno. Y aplicar el freno a máximo nivel, como lo estamos haciendo ahora, o ir quitándolo poco a poco hasta quitarlo totalmente. Que en mi opinión el freno se debe quitar totalmente, porque nos están animando a hacer una carrera, pero tenemos un cepo en el cuello y en los brazos y encima las piernas encadenadas. Entonces es imposible salir a correr así. Sí, Cedeño. Sí, mira, yo lo que aclararía sería lo siguiente. Hace poco salió un artículo en el periódico donde hablaban que supuestamente las mejores soluciones para los problemas serían más deuda y más impuestos. Obviamente estoy en total desacuerdo con eso. Primero, el tema de los impuestos sería ilógico totalmente considerar subirlo, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Uno. Dos, el tema de la deuda, a lo que fuera necesario para incentivar nuevos negocios y nuevas oportunidades, no por temas de índole propagandístico. Y tres, lo que hemos comentado varias veces aquí, esas ventajas que se le dan a ciertos enclaves, que se le dan a ciertos lugares, tipo a Panamá Pacífico, tipo otros lugares parecidos, se deben volver nacionales. Correcto. Está bueno de estar regalando oportunidades precisamente para no pagar costos políticos en lugares específicos, cuando todos los panameños somos iguales ante la ley y deberíamos beneficiarnos igual de ello. Y por último, lo primero que le recomendaría, un plan claro para controlar el tema de la burocracia y los procedimientos innecesarios en el Estado, hacer una evaluación a nivel general del Estado de dónde se puede cortar burocracia, dónde se pueden evitar pasos innecesarios y hacerlo. Y mientras eso no se haga, no se va a mejorar la economía, porque lo que se está haciendo ahora mismo es parchecitos y curitas. No se está viendo el tema. Qué lindo sería escuchar al presidente y a su gabinete hablar así de lo que puede ser Panamá, de una modernización del Estado que obviamente involucra todos los temas que mencionaste. Qué bonito sería.
se escucha en otros países, acá no se está escuchando. Sí, fíjense, de hecho, en el caso Uruguay. En las muertes hoy, y hoy creo que es el primer día que estamos abajo de 10 muertes como en 3 meses. Hoy fueron 8 muertes. Sí, o sea, son datos buenos, Sí. y nosotros pudiéramos dar muchísimas mejores noticias y que la gente que nos está escuchando, que quiere escuchar algo diferente, Eso nosotros es una pudiéramos excelente decirle, noticia. claro, pero el punto es que es una excelente noticia, pero la tienes que comparar con la primer plana de hoy en el periódico La Prensa, donde te decían 500.000 personas desempleadas. Entonces llega un punto que tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy mirando hacia adelante, o sea, esto ya se murió, pero tengo 500.000. Voy a apelar a la memoria, voy a apelar a la memoria. Acuérdense que pasaron cosas muy similares en Estados Unidos, y una cosa que fue global, que fueron números casi de fantasía con lo que pasó con el petróleo. Creo que también fue en marzo, en abril, que se fue no solamente a cero, sino se fue para el otro extremo. Negativo. Y muchas personas entraron en pánico o preocupación. ¿Y ahora qué va a pasar? Regresó como regresó, volando, pero la economía americana también está regresando muy fuerte, Sí. lo cual va a tener un impacto sobre las elecciones, pero a un nivel de fuerza impresionante. Y entonces Estados Unidos, esté donde esté en el escalafón de libertad, porque no está tan alto como otros países, pero está mucho más alto que Panamá. Entonces, mira, fíjate, sí. El dinamismo, el dinamismo del emprendimiento, ya me comenzaste a enredar con emprendedurismo, me lo pegaste. Ese emprendimiento es lo que saca a cualquier sociedad adelante. Entonces hay que recalcarlo y recalcarlo y recalcarlo, a ver si cala en la población y en efecto en el gobierno. Hay algo que Irene mencionó sobre el tema de la excesiva burocracia que se constituye un obstáculo para el emprendimiento y para la inversión privada, que es la que genera empleo. Y probablemente Irene conozca este dato. En el año 2000 o 2001, no recuerdo la fecha exacta, hubo un informe del BID, estoy hablando de la administración Moscoso, que en ese momento Panamá tenía entre 136.000 y 140.000 funcionarios públicos. Y el informe del BID comparaba a Panamá con El Salvador, que en ese momento El Salvador tenía 50, creo. Públicos. Creo que eran alrededor, sí. 50.000. Bueno, por lo menos ese era el dato que yo tenía. Y El Salvador era un país de 7 millones de habitantes, cuando Panamá en ese momento todavía no llegaba a 4 millones. Y el informe decía que Panamá perfectamente podía trabajar con 80.000 empleados públicos, que todavía 100.000 para llenar una cuota política y demás, que eso no es lo ideal, pero que era relativamente entendible. Hoy día Panamá tiene casi 240.000 empleados públicos. Y cuando nosotros hacemos un análisis de cuánto nos cuestan esos 140.000 empleados de más, estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares al año, que bien podrían estar en los bolsillos de todos los que nos están escuchando, que pagan impuestos, y probablemente alguno no pague impuestos sobre la renta, pero sí paga ITBMS y paga otros impuestos que se despilfarran en esta frondosa fauna burocrática. Que no solo el tema de lo que nos cuesta, es el tema de que ese funcionario que no tiene nada que hacer, porque lo han nombrado allí para llenar una cuota política, entonces se pone creativo. Y su creatividad no es facilitarle el servicio al usuario, no es facilitar la inversión privada, sino exigir requisitos que están incluso al margen de la ley, y ponerse creativo en exigir cosas que, lejos de facilitar la inversión, facilitar el servicio que brinda esa entidad, lo que hacen es obstaculizarlo. Entonces, no solo hablamos del costo económico directo de lo que nos cuesta esa fauna burocrática excesiva, sino del costo que añade ese burócrata que no tiene nada que hacer, poniendo barreras y poniendo obstáculos a la carrera que todos tratamos de hacer para llevar una mejor vida. Y ya no solo hablamos de emprendimiento, es que cuando yo emprendo, yo en un momento determinado me voy a ver en la necesidad de contratar a personal que me ayude en mi emprendimiento. Bueno, si estos burócratas me obstaculizan, jamás voy a crear esas oportunidades de trabajo para terceros. Bueno, ellos te dicen precisamente lo que estamos hablando. Bueno, pero ellos te dicen que te van a crear una ley, de hecho la han creado hace un par de días, ¿no? De la ley del emprendimiento.
¿Qué contestas con eso? Mira, hay un tema que yo creo que debemos dejar definido. Yo soy abogado, yo no soy ni economista, ni auditor, ni financista, ni contador, pero yo sí creo que hay que dejar claro, porque esto es conocimiento básico. Cuando una empresa, analizamos sus estados financieros, los gastos laborales y los impuestos, ¿en qué columna están? ¿La columna de activo o la columna de pasivo? Bueno, eso es precisamente lo que tenemos que ver. En la medida en que las regulaciones, los impuestos y los costos laborales sean más altos, costos laborales artificiales, porque yo no tengo ningún problema en pagarle más a un empleado que me produce 100 sillas, para poner un ejemplo, al día, que uno que me produce 10 sillas al día. Evidentemente, hay una diferencia sustancial que justifica, amerita que yo le pague más al empleado más productivo para mantenerlo y para estimular ese esfuerzo adicional y esa capacidad de producir más. Pero nuestras normas laborales tienen una serie de barreras, y además de las barreras legales existentes, existen barreras de interpretación que impiden ese tipo de facilidades que yo pueda ofrecerle de pagarle más a un empleado más productivo. Y te quiero añadir... Todo eso me genera una serie de gastos que al final lo que produce es que al empleado más productivo yo no le puedo pagar más, porque yo estaría violando la ley de a igual trabajo, igual salario. Entonces yo lo que hago es que bajo todo al mínimo común denominador, y esa es la perversión del sistema. Hay un momento importante ahí para resaltar algo sobre el que hace las sillas, que nada más puede producir 10 al día. Si tú nada más puedes pagar un solo salario y eso se lo vas a pagar al que te produce 100, el que produce 10, ese trabajo acaba de desaparecer. Entonces, nosotros no somos robots ni somos estadísticas, somos seres humanos, y hay demasiadas cualidades más allá de la productividad que son positivas en claro, empleados o en compañeros de la sociedad. Entonces, de repente a esa persona tú le tienes estima, cariño, admiras otras cualidades y tú quisieras mantenerlo en la oficina, en la empresa, pero tú le tienes que pagar a él menos hasta que él aprenda y llegue a 100, pero no puedes. Entonces, esa persona va a quedar en la calle en un estado como el de Panamá, en una sociedad, en una economía como la de Panamá, va a quedar en la calle, porque esa es la realidad. Te obligan las leyes laborales a pagar un salario mínimo por encima del nivel de productividad de mucha gente que no llega a ese punto. Entonces, si un trabajador no llega a ese punto de productividad que establece el salario mínimo, simple y sencillamente jamás va a obtener trabajo. La forma de resolver esto los países germánicos y los países escandinavos lo tienen muy claro. Yo prefiero pagarle menos a un trabajador para que se capacite, y a medida que se va capacitando y siendo más productivo, va incrementando sus ingresos. Y el nivel de desempleo en esos países es de los más bajos del mundo desarrollado y de los más bajos de Europa, comparado con otros países. No tiene la ley del internado. Y no tienen salario mínimo. El sistema del peruquio. El aprendizaje. Y no tienen salario mínimo gubernamental. El sistema dual. No tienen salario mínimo, pero casi no hay desempleo, y los ingresos de los trabajadores son considerablemente más altos que aquellos países donde sí existe salario mínimo. Entonces vemos Roberto, que una supuesta proteccionista, una supuesta medida proteccionista del trabajador se convierte en una medida que es un estorbo. Vamos a tener 500.000 desempleados, no lo digo yo, lo dice el gobierno. Entonces, Roberto, veamos positivamente qué podríamos decirle a toda esta gente que se desespera en este momento. Es decir, ¿el código los va a salvar? No. Sí, Roberto Ballarino. Ok. Yo, la verdad es que es difícil ponerle el cerebro alrededor de ese número, especialmente en un país tan chiquito, ¿no? La verdad es que no sé lo que va a pasar aquí con 500.000 personas. Y yo creo que eso es lo que le teme el gobierno, pero entre más dilaten la apertura, peor va a ser, ¿no? Y si puedo cambiar el tema un poco, yo me iría también al miedo. Es que quiero regresar al tema del miedo porque me parece que la apertura no se da es por eso, porque el Estado, la gente que forma parte del Estado, tienen miedo a que le cuelguen muertos en el cuello, o sea, que le echen la culpa porque abrieron la economía
y se murieron X número de personas. Pero yo creo que hay que poner los números actuales en perspectiva. Digo, cuando yo escuché que iban a cerrar las escuelas y las universidades aquí en Panamá, estaba en una práctica de deportes de uno de los equipos de mi hijo, de uno de mis hijos, y me dijeron mañana las escuelas cierran, viene esto y las noticias eran, cuando yo escuché los números, no quiero decir una palabra sucia, pero casi me hago y verdaderamente yo no soy una persona que me asusto con mucho, pero cuando yo escuché 220 millones de personas muertas en el mundo, me dio escalofríos y estuve como una semana y media bien asustado. El número para Panamá, para poner esto en perspectiva, creo que era 120.000 muertos. No vamos a llegar ni a 3.000. ¿Ok? Entonces seguimos trabajando con proyecciones que han fallado por un margen de 100. Prácticamente, en algunos lugares ha fallado, las predicciones fallaron por 100, en otras por 50, en otras por 80, pero mínimo 50. Entonces seguimos con el mismo miedo basado en proyecciones que no se han materializado, ni cerca. Entonces, ¿no sería bueno reevaluar la estrategia? Por lo menos reevaluar la estrategia. Hay un tema que yo creo que no se ha tomado en cuenta, y es que aquí se ha dado una intervención que es decretar un cierre para evitar muertes, pero no se ha tomado en cuenta lo que hemos visto y que es evidente, que este cierre iba a producir desempleo, y el desempleo produce pobreza y miseria, y yo creo que no hay nada más mortal que la miseria. Y si no, vayamos a los países más pobres del mundo o a la comarca indígena, donde hay altos niveles de desnutrición, de mortalidad infantil, el nivel de vida, la expectativa de vida es bajísima en la comarca, creo que no llega ni a 50 años siquiera. Wow, si nos vamos al África subsahariana, es una situación similar. Entonces, no hemos tomado en cuenta que el Consejo de Sabios, el Consejo de Sabios no tomó en cuenta que sí, se salvaron algunas vidas producto que iban a darse el encierro, se salvaron porque no se iban a morir de COVID, pero se van a morir de otras causas. Van a morir de depresión, van a morir de enfermedades que son fácilmente prevenibles y que son consecuencias directas de la pobreza. Y eso no lo ha tomado en cuenta el gobierno. Pero se lo puedo asegurar, de aquí a 5 años vamos a ver una explosión de enfermedades relacionadas con la pobreza. Eso anótenlo y donde quieran que eso va a ocurrir. Sí, okay. Excepto que... Yo quiero hacer un comentario también. Sí, Robert, dale. Ok, el comentario que iba a hacer es lo siguiente. Estábamos conversando en la tarde sobre el libro de Hernando de Soto, El otro sendero, y precisamente encontré aquí en la página 9 de su prólogo algo que me pareció muy interesante, un párrafo bien corto pero interesante. Dice, la principal línea divisoria en las economías de los países es una frontera vertical a cuya derecha están los políticos, burócratas y empresarios que ganan y viven de los favores del gobierno o del partido que sea, y a cuya izquierda están los productores legales y extralegales excluidos de ese favor. Es lo que estamos hablando. Hay una frontera divisoria de eso, los favorecidos y los que no. Exactamente, ese es el punto. Mira, hay un dicho por ahí que dice, dato mata relato, ¿no? Entonces yo lo voy a poner así. El dato, Panamá hace 15 años atrás, 17 años atrás, en el Doing Business estaba casi 30 puntos más alto de lo que figura hoy. Es decir, venimos descendiendo a una tasa de 2 puntos por año aproximadamente. Hoy estamos entre los países que están ahí, pero en un momento, en el Doing Business, Panamá estaba en una de las economías donde era mejor el retorno sobre la inversión. Y eso fue lo que... Ya estamos diciendo... No, 20 no, pero estábamos en el 50, 40 y pico, 50, lo cual 50. Es buenísimo en un ranking de 180 y pico de países, o de un poquito menos, ¿no? Porque no todos rankean, pero lo cierto es que sino que
todas las políticas que en ese momento se estaban implementando de mayor apertura, de regulación, liberalización de precios y demás, todo eso hizo que en los años siguientes cayera toda esta cantidad de inversión a Panamá y que hicieran que todo el resto del mundo, de América, etcétera, miraran a Panamá y empezábamos a ser los Singapur, los Dubái de las Américas, la Suiza de las Américas, y etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace 17 años a esta parte, lo único que hacemos es caer en ese ranking. Entonces, este dato mata cualquier otro relato que nos quieran decir desde el gobierno. Entonces, nosotros lo que tenemos que decir es, señores, si en ese momento funcionó, ¿por qué no va a funcionar ahora? Estamos haciendo todo al revés. Yo les quiero decir a las personas que nos escuchan que, hey, señores, aquí hay todo por hacer, podemos trabajar, podemos producir. Señores, vamos a estar mal, pero necesitamos producir, hay comida para producir, pero muchísima, o sea, yo tampoco me quiero poner en la fatal arrogante de decir comida, pero quiero nombrar un par de cosas que me parece que son tips interesantes para la gente. Que suelten a la gente y la dejen trabajar, es tan simple como eso. Menos regulaciones, menos burocracia. Exacto, pero por ejemplo, uno de los tips, en una economía de guerra, ¿no? Como pudiera asimilarse esto no es una guerra, nos quisieron vender que estábamos en guerra contra un bichito microscópico, esto no es una guerra, una guerra hay un enemigo declarado y hay una acción declarada, etcétera, etcétera, no es una guerra, pero digamos, el desastre que vamos a tener va a implicar que parezca una economía de guerra, por la cantidad de pérdidas de empresas, de trabajo, etcétera. Good. ¿Cómo hizo Alemania cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada? Bueno, Gerhard, que era el economista en ese momento, él aplicó todas las economías de libre mercado y Alemania en muy poco tiempo salió del desastre en el que estaba sumida, porque aparte pagar gastos de guerra y demás. Si ustedes comparan la mayor parte de estos países de la ex cortina de hierro, comunistas, el tiempo que les tomó salir de la pobreza. En Estonia, en 5 años, aplicando medidas de libre mercado, en 5 años habían salido de la pobreza. En 20 años, hoy Estonia nos mira a nosotros por arriba. Panamá, en la misma época que Estonia se estaban muriendo de hambre. Y Raúl, tú recuerdas cuando vino Marlar aquí a Panamá, que estuvimos, tú también, Roberto, tú también estuviste ahí. Entonces, él nos contaba con lágrimas en los ojos que no tenían para comer, la violencia, no había combustible, o sea, las peores condiciones de pobreza. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Estonia? Dijo, a partir de mañana, Estonia open for business, o sea, vengan. Open for business, eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso, si Panamá hiciera eso, si esa fuera la dirección del gobierno, Panamá open for business, desde hoy. Lo digo en inglés porque ese sería el mensaje al mundo entero, ¿no? Panamá abierto para los negocios. Vengan, inviertan. Entonces, Panamá sería mucho más fácil salir porque nosotros venimos de una situación media, ¿no? Y tenemos capital instalado. En cambio, estos países que les tomó entre 10 y 15 años salir de la pobreza, pero salieron, ellos no tenían nada, a diferencia de nosotros. Aquí hay una población educada, hay una población, obviamente, que no quiere trabajar, pero yo les digo algo, no quieren trabajar porque la tienen fácil. ¿Y por qué la tienen fácil? Porque tienen el Estado. Esa gente es la que está trabajando para el Estado sin hacer nada, haciendo y haciendo mal, que es lo que dice Raúl. Porque en mi opinión personal, pero esto es opinión mía, de Irene, personal. Yo no tendría problemas en pagarle a todos ellos. ¿Qué salario quieren? 10.000, dale, yo les pago, pero no molesten. Dejen para la casa. Exacto, váyanse para las casas y les pago 5 años. Eso fue cuando se hizo la gran reforma argentina, que fue una reforma de calado fuertísima. Hubo 3 reformas. Yo tuve la suerte de participar en 2 de ellas en los 90,
básicamente se le dio el salario completo a la gente que se fuera a trabajar por X cantidad de tiempo, de acuerdo a la antigüedad y un montón de cosas que tenían, ¿no? Pero, y a otros realmente se les decía, ok, bueno, les pago, yo también quiero, pero no molesten, no yo nada más molesten. quería acotar algo breve. A mí me tocó participar en el 2004 en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur. Y a pesar de que no era negociador, sino que era apoyo técnico en materia del sector financiero, seguros y demás, a mí me tocó ver todas las estadísticas. Y Singapur es un caso interesante porque se independiza de Malasia en 1965. Y era tan pobre que Malasia dijo, vete porque no me interesa tener una colonia como esta que es tan pobre. Ellos Singapur le rogaban a Malasia que no los expulsara. Sí, exacto. Y era un puerto lleno de malaria y maloliente, y en 1965 que se da la independencia de Singapur, y esto la gente no lo sabe, el PIB de Panamá era considerablemente mayor que el de Singapur. En ese entonces, le estoy hablando de hace 55 años atrás. Hoy día, o por lo menos en ese momento que se negoció el Tratado de Libre Comercio, hace 16 años, el PIB de Singapur era 23 veces el de Panamá. ¿Qué hicieron ellos también? ¿Y qué hicimos nosotros tan mal? ¿O qué pudimos haber mejorado? Y ese es el kit de la cuestión. Y lejos de mejorar o de buscar medidas que nos den un impulso, seguimos poniéndonos palos en la rueda que nos impiden girar y alcanzar el nivel de Singapur. Y es algo que quiero dejar ahí, pues yo sí creo, tuve la dicha de haber participado en proceso de negociación de 2 tratados de libre comercio, y estoy convencido de que Panamá en 15 años puede ser un país desarrollado al mismo nivel que Singapur y Suiza. El problema es que tenemos un marco institucional y unas autoridades que no lo creen y que se empeñan en obstaculizar ese desarrollo de Panamá. Sí. Ok, bueno, ahí nos están haciendo unos comentarios interesantes, ¿no? Acerca de que si el país se educa para estos temas, o que Singapur también existía el tema de la corrupción y cómo lo solucionaron, ¿no? Yo tengo que hacer un pushback. Yo no diría que hay muchas personas, o sea, no puedo hablar y definitivamente no tengo la arrogancia de conocer o de querer pensar lo que piensa todo el mundo, pero yo sí creo que hay mucho más panameños que quieren trabajar de lo que podemos suponer, y muchas personas que están trabajando en el Estado, que tiene por lo menos 100.000 empleados de más, están ahí porque se le acabaron las oportunidades y eso fue lo que lograron. Estoy seguro que de alguna forma u otra preferirían estar en otra situación, y esa oportunidad, la obligación más grande del Estado puede ser esa, es garantizar que esas oportunidades se den. Y lastimosamente están incumpliendo muy fuertemente. Luis Hohenheim, no sé si lo pronuncio bien o no, está preguntando sobre la educación, que la educación está focalizada para un sector en particular. Yo diría que sí. Yo creo que han desaparecido las escuelas técnicas y todo el mundo quiere ser el secretario o secretaria o ayudante o ayudanta, como dicen los incluyentes, y a lo mejor lo que se necesita es más mecánicos, más soldadores, más de esto, más de lo otro, ¿no? ¿Por qué no dejamos que el Estado, que Dios me libre, que el mercado decida qué es lo que se necesita? Lo que pasa es que el tema de la educación, hay un punto. El currículum está a manos del Estado. Entonces, si te viene dirigido y tú quieres poner una escuela técnica, una escuela de lo que quieras, tú no puedes. Es más, no puedes tener profesores, no puedes tener, no sé, extranjeros sí, básicamente eso, ¿no? No puedes dar en otros idiomas por ahí que no... Voy a hacer una intervención. La palabra T, voy a decir. Trump, uy, me van a regañar. Trump hace un par de semanas o hace más de un mes, creo que firmó un decreto diciendo que ya no se iba a evaluar nada más el currículum académico de las personas cuando iban a aplicar a un trabajo en el gobierno federal, sino que iban a tomar la experiencia también. Porque en cierta forma sí hay una especie de... Pero mira, el mejor evaluador es el mercado. Trump en mí tiene muchas cosas interesantes, muy buenas. De hecho,
pero a nivel comercial yo no lo tomaría como tanto ejemplo, es muy intervencionista. Pero el punto es, mira, no importa ahora qué país o qué persona, pensemos en Panamá. Nosotros tenemos un desastre acá, inminente, y tenemos unas autoridades que se manejan en forma aislada. O sea, no están viendo alrededor, no están escuchando, tienen una especie de negación con la realidad. Tienen una especie de negación con la realidad. Y el punto es que con lo que hay, con lo que hubo hasta ahora, como modelo institucional ultra regulado, impuestos totalmente distorsionantes de la actividad, unos sí, otros no, unos un poquito, el otro un poco menos. O sea, ¿cuántas zonas impositivas hay diferentes de acuerdo al régimen diferente? De hecho, acabamos de incorporar una nueva hace pocos días, que es EMA, que es para empresas manufactureras. El punto es, ¿por qué nosotros tenemos que decidir lo que queremos? Cada uno de nosotros sabe lo que quiere hacer, y si le va mal a uno, porque fracasó en su intuición de leer la realidad. Pero lo terrible acá es fracasar porque el Estado te hace fracasar. O te da malas señales, o te interviene tanto que al final te quiebra. El asunto es que estamos todos quebrados, pero sí hay oportunidades, señores, hay muchísimas oportunidades. Va a haber gangas, en las personas que tuvieron ahorros probablemente salgan a comprar. Hay mucho dinero, claro. No, los precios por metro cuadrado no van a ser lo mismo, pero eso va a impulsar también a mucha gente que sean los intermediarios, las inmobiliarias, bienes raíces. O sea, va a haber dinamismo, pero va a haber dinamismo en la medida que uno mire un futuro y tenga ciertas garantías de que se va a poder mover libremente. Es decir, estos millonarios, ¿no?, que están comprando alrededor del mundo, que pueden decir, uy, Panamá, tengo playa, tengo un clima espectacular y puedo comprarme 4 departamentos a ganga, ¿no? Porque lo van a hacer. Esta es una realidad que hay que asumir. Vamos a estar en ganga, vamos a estar en venta. Nosotros, como todo el mundo, pero digamos, si nosotros le garantizamos a esa persona que va a comprar esos 4 departamentos, pero que va a poner cuidadores que después no le van a hacer un juicio y le van a quitar uno de los departamentos gracias al costo laboral, que si esos 4 departamentos los va a poder alquilar en un Airbnb, los va a poder, y no le van a meter una regulación contra las plataformas tecnológicas. Es decir, todo esto que estamos viendo, que el Estado se mete a regular, lo que hace es desalentar la inversión, porque inversores hay, plata hay en el mundo. Es decir, nosotros no deberíamos estar desesperando. Sí. Yo creo que el tema también es que, como tú acabas de decir, tenemos que estar claros cuáles son las ventajas que tiene el país, tenemos que estar claros cuáles son las ventajas que tienen nuestros competidores y tenemos que actuar en consecuencia. El tema es flexibilizar, dar oportunidades. O sea, no es el tema, y reitero lo del enclave, de que tú vienes y si vienes a hacer este tipo de negocio por esta gran cantidad de dinero te voy a dar las ventajas. No, tiene que ser ventaja a todo inversionista que venga a invertir en el país sin ningún tipo de amarre especial, sin que él tenga que estarle tocando la puerta al ministro, sin que tenga que estarle tocando la puerta a nadie. O sea, el problema es liberalizarlo, abrirla, flexibilizarlo. El tema es que ellos lo ven al contrario, ellos lo ven como que entre más regulaciones te pongo, entre más controles te pongo, entre más logro hacer algún show para que me aplauda como político, sea cual sea, es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo están viendo todo a corto plazo. Hay que verlo a mediano y a largo plazo, y hay que estar claro, como tú acabas de decir, vamos a pasar periodos muy difíciles precisamente si no tomamos las precauciones del caso, si nos preparamos, si flexibilizamos, si abrimos la economía, vamos a tener periodos difíciles, pero va a ser menos incómodo. Entre más nos cerremos, va a ser peor. Aunque los cantos de sirena existan, aunque los políticos nos digan, no, pero es que si yo te doy esto y controlo esto, vas a mejorar. Mentira. Eso lo va a mejorar a ellos, va a mejorar su opinión, va a mejorar su imagen, pero no va a mejorar al país ni va a mejorar la economía del resto de los panameños. Esa es la diferencia. Se resume muy bien en la mantra de Open for Business.
Sí. Se resume. Totalmente. Digo, open for business significa algo. Si queremos hacerlo o no es otra cosa, ¿no? Exacto. Sí, pero aquí siempre ha sido open for business, pasa por mi despacho. Exacto. Bueno, eso es terrible. Eso es terrible. O sea, eso ya te empieza a dar un tufilio a corrupción. ¿Desde cuándo un empresario tiene que venir a hablar con alguien del Ejecutivo para instalar un negocio? No es el gobierno que tiene que estar open for business, es el país que tiene que estar open for business. Exacto, fíjense que citando... Y aterrizar para simplificar el tema. Sí. ¿Cómo hace un inversionista para determinar si invierte en Panamá o en Hong Kong o en otro lado? Pues esto es simple y sencillamente una oportunidad de negocio. Y hagamos el símil con comprar un carro. O sea, yo busco el carro que me guste y veo qué me ofrece el distribuidor local. Mejor garantía, mejor precio, mejor servicio. Si me ofrece una buena garantía y un buen precio, pero yo tengo que sacar una cita con el gerente general para comprar el carro, yo me voy a ir al siguiente distribuidor. Bueno, así exactamente hacen los inversionistas. Los buenos inversionistas. Los buenos inversionistas. Porque hay algunos que sí están interesados en este matraqueo y en estos arreglos de componentes que traen casos como el de Odebrecht y el de FCC, en que todo se transaba entre el ministro y con los ejecutivos de estas empresas que sabían que tenían que pagar un sobrecosto que al final los pagamos todos. Eso en primera parte. Y en segundo lugar, yo creo que vale la pena aclarar lo que es la libertad del mercado, porque esto pareciera como una entelequia un poco abstracta que mucha gente no entiende. El mercado es simple y sencillamente las relaciones personales de miles de personas que toman decisiones individuales en libertad. Decisiones que van desde comprar un carro, comprar una casa, con quién se casan, con quién comercian, a quién le compran, a quién le hacen supermercado, sin obstaculizaciones de parte de nadie, mucho menos de parte del Estado o del gobierno. En la medida en que yo sea libre de ir a comprar al supermercado A o al supermercado B, y que yo pueda comprar tanto en el supermercado A como en el supermercado B el mismo producto, aunque tengan precios y presentaciones distintas, de eso es que se trata el mercado. Entonces, en la medida en que el gobierno interfiera, dificulte, afecte esa libertad de miles de ciudadanos interactuar libremente entre ellos, estamos afectando el mercado. Y eso se traduce en que más regulaciones, más obstáculos, hacen más difícil hacer transacciones comerciales, y eso afecta a la inversión y afecta el nivel de empleo. Totalmente, por eso, no por nada, justamente, nos están haciendo comentarios en ese sentido, ¿no? De que mayores trámites, mayor corrupción. No por nada, los países que son más libres son los menos corruptos. El otro día lo hablábamos, Nueva Zelanda en el puesto número 1, Hong Kong, Singapur, es decir, los mismos de siempre. Los que están arriba de todo son los que tienen libertad económica. Y cuanto más nos cerramos, y no tampoco, y no es casual que Panamá, a medida que se fue cerrando, y que lo demuestra el Doing Business, ha ido aumentando la corrupción. Entonces no hay ANTAI posible, no hay regulaciones, organismos y consultorías, y que etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción sigue en aumento, porque hay mucha burocracia. Sí. Cierro, no es nada más cerrándose, y podrían salir presidentes de los últimos 10 años a decir que no cerraron nada. No, es que también tienes que tener los ojos abiertos, porque los otros países están avanzando y están modernizándose y están abriendo. Entonces, esta es una corriente en dos direcciones. Tú te puedes quedar como estás y comienzas a perder terreno, ¿no? Y es lo que posiblemente esté pasando en muchos respectos. Sí, y dos países de América del Sur han puesto condiciones muy favorables que tenemos que competir contra eso, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Uruguay, que todos los días nos sorprende con algo, hoy nos sorprende Uruguay con un sistema para los inversionistas en los cuales les das dos opciones. O eliges una tasa ahora y en 10 años, es decir, eliges ahora, te doy 10 años y no me pagas. Básicamente es así. Por 10 años no me pagas y a partir del 10º año me empiezas a pagar impuestos. O te doy desde ahora y te garantizo de por vida que vas a cobrar, te vamos a cobrar 7%. La idea es excelente
porque al final se están yendo a un flat tax de hecho. No es lo ideal y no es lo que estamos hablando nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo justamente es no creemos cuotas ni privilegios ni para la inversión extranjera y nosotros no. Hagámoslo para todo el mundo, porque si funciona para la pata, como dice nuestro amigo John, funciona para el pato. Si funciona para el pato, funciona para los patitos. Entonces, la idea es, tenemos todas las condiciones en Panamá. Yo no quisiera que la gente entre en pánico por la data que nos están dando, porque hay solución. El problema es que exijamos al gobierno las soluciones. Las soluciones no son las que nos están dando. Las soluciones son abrir la economía, poner Panamá open for business, que implica bajar impuestos, igualarnos a todo, como comentaba Roberto, ¿no? Nosotros somos un país que hay igualdad ante la ley. Como explicaba Raúl, aquí todos tenemos que olvidarnos el tema de los enclaves. Tenemos que tener un país que sea uno solo, porque al final es eso un país. Un país es una comunidad de individuos que comparten valores. Entonces, si compartimos los valores, todos tenemos que compartir lo mismo. Impuestos, tener regulaciones mínimas, liberar la educación, exacto, desburocratización. Por ahí, si el presidente nos está escuchando, algunos de sus asesores y ministros, todos nos van a decir, pero estos están hablando, están delirando, que son ideas, que hablan y no proponen nada. Señores, lo que les estamos proponiendo, por lo menos en un grupo de estos tres que están aquí, Raúl, Roberto y yo, nos contó directamente. No solamente Marlar, que fue el ex premier de Estonia, que lo implementó, lo hizo, y todo el mundo le decía como con sarcasmo, lo que tú estás proponiendo es como caminar sobre el agua. Y es así como terminan las presentaciones. Exacto. Marlar rechazó todo tipo de ayuda estatal, y él dijo, ¿saben qué? Yo caminé sobre el agua. Y así terminan sus presentaciones. Pero también se acuerdan de Fergal Quinn, el ex senador por Irlanda, que fue parte de este gran acuerdo que hicieron en Irlanda con los sindicatos, con todo, que dijeron, señores, tenemos que salir adelante. Liberaron, y miren lo que es Irlanda, que venía de conflictos que Panamá no los ha tenido. Entonces, hasta los años 90 era un país muy pobre, hasta el principio de los 90. Lo que yo estoy diciendo, estos países que tú liberas en no menos de 10 años están saliendo a flote. Y hoy son países que nos miran a nosotros desde arriba. Entonces, señores, si la solución está ahí, nosotros no estamos hablando pavadas, estamos hablando sobre hechos concretos, sobre datos concretos, y por suerte hemos tenido, muchos de nosotros, la posibilidad de hablar directamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ruth Richardson, que fue la ex premier de Nueva Zelanda, que llevó a cabo la reforma quizás más agresiva del mundo, cuando eliminó en un solo día, señores, en un solo día eliminó todos los subsidios. Y todo el mundo en Nueva Zelanda decía, Dios mío, la catástrofe. Hoy Nueva Zelanda es la número 1 en productos agropecuarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando en el aire, estamos hablando de casos concretos, reales y de datos. Dato mata relato. Esas personas que... Paraguay también tiene un sistema interesante de triple 10, que es 10% de impuestos sobre la renta corporativo, personal y del equivalente al ITBM o el IVA. Y que eso ha servido de imán para atracción de inversiones en Paraguay, que ellos tienen otros problemas adicionales, que no tienen el exposure o el impulso que tiene Uruguay, pero que sí le ha servido para sostenidamente desde hace varios años. Paraguay viene tiqui, sí, viene volando. Y es el ejemplo de lo que menciona Irene, que un sistema impositivo simple, sencillo, que la gente no sienta que es confiscatorio, que sea atractivo a los inversionistas, primero que provoca un flujo masivo de inversiones hacia el país, y en segundo lugar, yo creo que esto lo deben entender los políticos, a mediano plazo representa mayores ingresos para el Estado, porque hay más actividad económica gravable, y aunque la tasa sea más baja, aumentan las recaudaciones porque hay más actividad económica. No es lo mismo el 10% de 10 millones que el 30% de $100,000.
Allá hay una diferencia notable, ¿no? Entonces, mientras más grande es la actividad económica del país, mayores van a ser las recaudaciones. Y lo que tenemos que buscar es disparar la actividad económica. Sí, yo quería hablar porque no quiero que se me pase este dato, porque estamos hablando de reformas y por ahí todos nos hablan de que ustedes están proponiendo imposibles. Les voy a contar algo. En Brasil, en el año 2017, Temer estaba en el poder, ¿no? Que lo sucedió a Dilma. Bueno, ok, cuando Temer asume la presidencia, en Brasil había 17.000 sindicatos. ¿Escuchan eso? 17.000 sindicatos, ¿ok? Fine. En ese momento, Brasil tenía 13, casi 14% de desempleo, ¿ok? 14. Nosotros ahora estamos hablando del 25. ¿Qué hicieron? Una reforma radical al Código de Trabajo. Bueno, hubo, ya les digo, de todo ahí, negociación, pero fueron para adelante, la impusieron e inmediatamente comenzó a bajar la tasa de desempleo. Brasil empezó a crecer y bueno, termina en la elección de Bolsonaro. Bien, ahora los agarra la pandemia y ellos se dan cuenta que quedaron cosas sueltas, ¿no?, dentro de la reforma laboral. Iniciaron ahora la reforma laboral. Ahora la iniciaron, hace días, un mes. Empezaron a hablar nuevamente de la reforma laboral. Y estamos hablando que ellos en este momento tienen como un 13%, un poquito menos, de desempleo. Y nosotros acá, ya calculando, y no lo decimos nosotros, lo dice el gobierno nuevamente, 25%, y pensamos hacer nada. Entonces, claro, entonces uno quiere ser positivo, pero para ser positivo y decir, sí, señores, acá hay oportunidades, acá podemos hacer lo que sea, necesitamos probar otro camino. Porque, como decía Hernando de Soto, en el otro sendero, casualmente, Hernando de Soto decía, ¿qué es lo que cambia cuando un pintor peruano que está pintando en Perú y sigue siendo pobre y está ahí y no avanza, el otro sendero tiene 30 años, ¿no? Y esa persona emigra a Estados Unidos y en Estados Unidos, haciendo lo mismo, pintando, ese pintor peruano, manda a sus hijos a la universidad, progresa, etcétera. ¿Qué cambió? El pintor es el mismo. Lo que cambió fueron el marco institucional. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el marco institucional. ¿Qué son estas cosas que estamos pidiendo? Reforma. La persona que pinta, la persona que nos dice que podemos estar soñando en imposibles, yo le diría, por lo menos no estamos intentando legislar el emprendimiento. Exacto. O sea, eso hablando de legislar imposible. Perfecto. Robert. Sí, mira, yo lo que iba a comentar es un comentario que había dejado. Perdón. Estamos enredados todavía. Dale, Roberto. Ok, solamente iba a comentar un comentario que tenía el presidente Luis Lacalle y me pareció muy interesante. Dice, Uruguay tiene una vocación genética a la libertad. La libertad es un bien muy preciado y un valor que es utilizado en situaciones difíciles para salir adelante. El tema es que este es un país que le ha ido bien con el tema de la pandemia, como un ejemplo latinoamericano. Fuera de Suecia, en Costa Rica le fue más o menos bien, pero este es el país que le ha ido mejor. Aparte de esto, es un país que también está muy bien enfocado en una post-pandemia en el sentido de liberalizar, flexibilizar. Yo creo que el tema es empezar a imitar a las personas que están haciendo las cosas correctas, como decía Irene, lo que hizo Estonia, lo que hizo Irlanda en su momento, lo que está haciendo Uruguay, en vez de estar imitando otros ejemplos en otros países de tendencia más bien socialista, que lo que quieren es regular en exceso, lo que tienen es controlar demasiado y lo que están es desincentivando la inversión, porque por más que digan lo contrario y hagan propaganda, mucha menos gente va a invertir en donde ellos, que lo va a hacer en Uruguay, que lo va a hacer en estos países, y cuidado que en Brasil y en Estados Unidos, fuera de lo que hayan criticado a Trump, ha desregularizado también mucho y la economía responde. Tú desregularizas, la economía mejora, si no, se empeora. Exacto, bueno, él bajó impuestos, sí. Bob, para ir ya cerrando y después ya me queda Raúl. Sí. Bueno, se habló mucho hoy. En verdad me gustó lo de Open for Business. Yo creo que a lo mejor el próximo programa se viera llamar así, ¿no? Me encanta eso. Me gustaría que más gente hablara de esa manera.
porque no tienen idea, y solo hay que mirar a los ejemplos que existen. No tienen idea de lo que haría por este país verdaderamente hacer un Open for Business, que implica ciertas cosas y quitar barreras, muchas barreras, ¿no? Ok. Raúl. Yo quería referirme al tema que mencionaste de las reformas laborales que aplicó Brasil y la cantidad de trabajadores brasileños que está afiliado al sindicato es considerablemente mayor que Panamá, donde en Panamá no llega al 10% del total de los trabajadores formales, ni siquiera estoy hablando de los informales, de los trabajadores del sector formal afiliados al sindicato no llega al 10%. Estamos hablando de que una minoría que no llega ni a un décimo de la masa laboral de trabajadores es la que impone la agenda laboral al gobierno nacional y al país, en detrimento de miles de panameños que necesitan trabajar, que necesitan capacitarse para poder ingresar al sector laboral y tener un ingreso digno y cada día mejorar su condición social, económica y la de su familia. Estamos tomando decisiones que benefician a una minoría, pero hacen un daño tremendo a la gran mayoría del país. Y eso, el daño que estamos causando es enorme, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta de eso, nos estamos dejando manipular y coaccionar por una minoría. Ok. Edward, y ya cerramos. Yo pensé que había cerrado con el comentario entero. Ah, ok, bueno, entonces lo vamos dejando ahí porque ya realmente nos hemos excedido. Sí, nos pasamos, pero nos entusiasma mucho la idea. Así que los esperamos la próxima semana. Sí, gracias, súper Raúl. Les contamos que, bueno, Fulo no es que lo expulsaron ni nada por el estilo, sino que hoy tenía unos compromisos, pero la idea es que siempre vamos a ir rotando nosotros porque hay mucha más gente buena por ahí que merece ser escuchada y nos potencia muchísimo a todos nosotros. Muchas gracias a todos, nos vemos y sean malos. Buenas noches.